Bueno, ahora trabajando en el PCI vamos a hacer el programa de los arreglos dinámicos. ¿Ya, jóvenes? Empezamos, tienen todo, ¿no? Su PCI abierto y vamos a ir a la par, lo voy a acercar. Ahí está mejor. ¿Está mejor? Empecemos, ya vamos a hacer el programa principal ahorita y vamos a ir haciendo uno a uno los procedimientos, funciones, lo que vamos a hacer. Y son los vectores dinámicos, ¿ya? Bueno, se llama algoritmo vectores dinámicos. Bueno, que aquí es mejor no usar acento en esas cosas, ¿no? La diferencia que estábamos viendo en los vectores estáticos y los vectores dinámicos es solamente el momento en que se determina el tamaño del vector. Vector estático es cuando se lo determina en el código, mientras usted está codificando. Ahí usted dice el vector B, por ejemplo, que tendrá una dimensión de 10. Y empieza su programa. Luego, cuando corra su programa, el vector iniciará con un tamaño de 10. Y no se lo puede cambiar. En cambio, los vectores dinámicos, su tamaño está definido durante la ejecución del programa. Por ejemplo, le pedimos al usuario de cuánto de longitud quiere que sea su vector y el usuario dice, lo quiero de 5. En la ejecución, ¿no? El usuario dice, lo quiero de 5, entonces definimos el tamaño del vector que va a ser 5. Esa es la diferencia que existe ya. Ahora vamos a trabajar con dinámico nosotros, porque vamos a pedirle al usuario el tamaño del vector y de acuerdo a eso vamos a determinar el tamaño de los vectores. Vamos a trabajar con 2 vectores, porque vamos a ir viendo el funcionamiento, ¿ya? Hacemos cada procedimiento y lo vamos a ver funcionando, vamos a ver funcionando y así. Primeramente vamos a definir los vectores. A uno le hemos llamado B1 y al otro B2. Va a ser de números enteros. Y vamos a definir la dimensión de esos vectores. Y eso le hemos llamado dim B1 y dim B2. Luego que haya que declarar más variables, las vamos a agregar aquí, ¿ya? Pero eso vamos a hacer por el momento como entero. Entonces estamos declarando 2 vectores y sus dimensiones. Vamos a pedirle al usuario que nos diga de qué tamaño lo quiere su vector. Entonces ponemos un mensaje, estamos en el programa principal, ¿no es cierto? Entonces su PCI vaya avanzando igual todavía. Ingrese la dimensión del vector 1. Y vamos a leer. Leemos la dimensión de dim2. Una vez que ya el usuario nos dio ese dato, ahora decimos dimensión de B1 y entre corchetes B1 va a tener una dimensión de hagamos lo mismo para el segundo vector, ¿ya? Yo puedo acá copiar, pegar, y aquí solamente yo le voy a modificar. Ahora voy a hablar de dim B2, hablo del vector 2 y dim B2.
Entonces le pido la dimensión del vector 1 y ya defino la dimensión del vector 1 y le pido la dimensión del vector 2 y ya defino la dimensión del vector 2. Eso durante la ejecución del programa. Eso lo hace dinámico al vector. Vamos a empezar haciendo el primer procedimiento. Le vamos a llamar inicializar vector. Este procedimiento nos va a servir cuando queremos limpiar nosotros todo un vector para empezar a poner nuevos elementos. Quizás ahorita no lo van a ver mucho el sentido, pero suponiendo que tenga que multiplicar dos vectores o tenga que hacer operaciones con dos vectores, le va a ser conveniente tener un inicializar vector porque el resultante primero lo tiene que limpiar para poner resultados, ¿no es cierto? Eso es lo que va a hacer este procedimiento. Se va a llamar inicializar vector. Si alguien está ingresando y yo no lo veo, me van a avisar. ¿Ya? Vamos a inicializar el vector. Y para esto vamos a necesitar saber qué vector vamos a inicializar y saber qué tamaño tiene ese vector. Ahora se marca en rojo porque no lo busca y no lo encuentra. Entonces, vamos a irnos aquí encima. Van a necesitar para la siguiente unidad ya, todavía no vamos a entrar en la siguiente, pero van a necesitar descargarse el Visual Studio. Vamos a usar el C# con console. Y se van a dar cuenta ahí que esto que estamos viendo nosotros, el PCI necesita tener el programa principal al final, ¿no es cierto? Debajo. Y si yo declaro inicializar vector, que es un subproceso, lo busca y no lo encuentra, lo marca en rojito, porque lo ha buscado arriba. Aquí arriba tiene que estar declarado el subproceso inicializar vector. El C# lo va a buscar debajo. O sea, el C# va a tener el programa principal al inicio y todos los subprocesos y funciones lo va a poner después del programa principal. Lo va a buscar después del final de su programa principal. Ya van a ver que hay esa diferencia. Como voy a inicializar un vector llega a este subproceso de una manera y cuando se acabe el subproceso va a estar con todos los elementos puestos en cero. Entonces, ese vector en este subproceso va a cambiar, porque va a llegar con basura, con cualquier dato va a llegar. ¿Ya? Y aquí todos los elementos se van a hacer cero. Eso lo hace cambiar, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo vamos a pasar por referencia, ese vector. Y la dimensión. Y este proceso es muy sencillo, por eso lo estamos haciendo directo aquí en el PCI sin hacer razonamiento ni nada, porque ya en programación uno hicieron, ¿no es cierto? Su proyecto con vectores, hubo proyectos con vectores dinámicos, otro con estáticos. Ya se supone que han hecho el cargar vector, el mostrar vector, y inicializar vector también. Lo estamos haciendo así directo. Vamos a declararnos un índice. Definirlo. Definir. Y le vamos a llamar ya entero. Y vamos a hacer que ese índice vaya desde el primer elemento hasta el último del vector. Y los voy poniendo en 0, en 0, en 0, en 0. Nada más. Solamente eso es este proceso. ¿Ya? Y va a ser igual. El primer elemento aquí en PCI es 1. En algunos lenguajes de programación se van a dar cuenta que es 0. Hasta, ¿cuál es el tope del tamaño del vector? Es dim B1, ¿no es cierto? Entonces hasta dim B1, así.
En cada posición que se pare, lo que queremos es que ponga el elemento en cero. Entonces decimos, en ese vector y en esa posición, ponga 0. Nada, eso es inicializar. Recoger todo y poniendo 0. Ahora dejó de marcarse en rojo el inicializar vector, pero todavía no podemos ver su funcionamiento. Vamos a hacer por eso ahora el subproceso mostrar vector. ¿Ya? Se llama subproceso mostrar vector, que va a mostrar los elementos en la pantalla. Va a llegar un vector y solamente yo voy a hacer que sus elementos se vean en pantalla. Yo al vector no lo voy a alterar para nada, él no va a cambiar nada. No necesito pasarlo por referencia. Solo va a pasar así. También podría ponerle yo así por valor. Pero no es necesario porque ya por defecto lo pasa por valor. Para que usted no se confunda, solo pase el vector solo ahí y ya es suficiente. Y necesita también saber la dimensión del vector porque va a ir del inicio al fin mostrando los elementos. Entonces también va individual. Nosotros estamos guardando relación en estos nombres que pasan acá en estos parámetros, B1, D1, con estos que están aquí, que es de donde llama el programa principal a ese procedimiento, solamente para que sea más simple, más sencillo, y más fácil darse cuenta. Pero en realidad, usted aquí, cuando llama en el programa a este subproceso, le pone el nombre de lo que ya aquí declaramos B1 nosotros. Declaramos DIN B1. Pero aquí en el subproceso en sí, no es necesario que usted le ponga B1 y DIN B1, usted puede poner otro nombre. Cuando se esté ejecutando, el compilador sabe que en esta primera posición antes de la coma, ahí va un vector. Esto que pasa por referencia ya sabe que es un vector. No le interesa el nombre que usted le ponga. Pero nosotros lo estamos haciendo que coincida para que sea más fácil y no se estén preocupando, digamos, por eso. El mostrar vector es muy similar al inicializar porque va a empezar con un índice en el primer elemento y va a ir hasta el final y va a ir solamente mostrándolos en pantalla. Para hacer un poquito más rápido, vamos a hacer de copiar. Este es el proceso, vamos a pegar aquí. Igual voy a usar un índice. El índice va a ir de 1 hasta DIN B1, pero el mostrar lo que va a hacer es escribir ese elemento en pantalla. Escribir. Para que no se vean así pegados unos con otros. Le vamos a poner una separación, ¿no? Este escribir me muestra un elemento, en la siguiente fila otro elemento, en la siguiente fila otro elemento. Yo no quiero que me lo muestre así. Yo quiero que me lo muestre en una sola fila los elementos de un vector para que se vea como está realmente en la idea que tenemos de un vector, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en escribir sin saltar. Para que nos muestre uno al lado del otro, uno al lado del otro, uno al lado del otro, todo en una fila. Ahora sí, ya podemos ver qué está haciendo el procedimiento. Tenemos el mostrar vector. Venimos aquí al programa principal. Ya tenemos dimensión del vector 1, del vector 2. Inicializar vector 1. Vamos a agregar el inicializar vector 2. ¿Ya?
Voy a mandar el vector 2 y dim de 2. Ya, estoy inicializando los dos vectores. Ahora quiero ver los dos vectores. ¿Ya? Vamos a poner mostrar vector. El B1. Y también vamos a mostrar el otro vector, porque vamos a leer dos vectores. Ya, si lo tienen hasta ahí, ya lo pueden hacer, ejecutar. Dimensión del 1, 3. Dimensión del segundo vector 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Vamos a ver. Aquí cuando muestra el mostrar vector, acaba de mostrar los elementos de 1 hasta dim B1 y el cursor se queda ahí en la misma línea. Entonces vamos a hacer que el cursor salte a la siguiente línea para que si tiene que mostrar a otro vector ya lo muestre en la siguiente línea. Luego de este bucle en el que muestra los elementos aquí, vamos a hacer un escribir y solo le vamos a mandar así en espacio vacío. Eso hace que ya el cursor se salte a la siguiente línea. Ahora vamos a ejecutar otra. El primero tenga 3, el segundo tenga 5. Ahí está. Y ya lo muestra inicializado. El de arriba 3 y el de abajo 5. Esa es la idea de lo que hasta ahorita hemos hecho. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el cargar vector. Cargar vector, también ustedes ya lo han hecho. La idea es que va desde el primer elemento, ya sabemos la dimensión, ¿no es cierto? Desde el primer hasta el último espacio. Y vamos ingresando elementos a cada espacio. Pero esos elementos se los vamos a pedir al usuario. Vamos a hacer el subproceso. Cargar vector. ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿Hasta ahí les ha corrido? ¿Usted se ve? Sí, Listen. Ya, muy bien. Esa es la idea, ya que ustedes vayan a la parte. Cargar vector. Entonces necesitamos saber qué vector vamos a cargar y la dimensión del vector. ¿Cómo pasa este vector? Por favor, les pregunto, ¿cómo pasa en cargar vector ese vector? Por referencia. Bien, eso ya no tiene que quedar ninguna duda ya, ninguna. Por referencia, porque va a cambiar acá, le vamos a poner elemento. Y la dimensión no va a cambiar, esa no pasa por referencia. La idea es la misma. Vamos a necesitar un índice y vamos a ir desde el inicio hasta el fin. Con la diferencia solamente que ahora le vamos a pedir el elemento al vector, al usuario, y lo vamos a poner en el vector. Puedo tomar de aquí, copio y pego. Necesito el índice, voy a ir desde 1 hasta el último elemento, pero ahora lo que voy a poner al usuario es ingrese al evento, ¿no?
Podemos ponerle ingresa elemento 1, y después muestre el ingresa elemento 2. Esa información la está teniendo I, ¿no es cierto? Primero va a ser 1, luego va a ser 2, y así hasta el 1. Entonces podemos aprovechar para que quede bonito el mensaje. Y aquí ponemos I. Ingresa elemento y va a mostrar 1. En la siguiente iteración va a mostrar 2. Y va a leer B sub I. O sea, lo que va a leer lo va a poner en B1 en esa posición. Ya lo voy a poner directo al vector. Este es un proceso así de simple. Ya lo podemos usar aquí. Vamos a usar cargar vector. Vamos a cargar los dos vectores, ¿ya? El B1 primero y dimensión. Y luego vamos a cargar el vector 2. Y si hubieran 10 vectores, tranquilamente volvemos a llamar el mismo subproceso que acabamos de hacer. Esa es la ventaja de usar una programación modular, ¿cierto? Con subproceso podemos nosotros llamar las veces que queramos. Y no tenemos que volver a programar un cargar vector 2, un cargar, imagínense, ¿no? En la primera forma que programábamos, todo en un solo programa. Cargamos los dos vectores y ahora vamos a querer también que nos muestren, ¿no es cierto?, la carga. Entonces vamos a volver a llamar a estos dos. Que muestre vector 1 y que muestre vector 2. ¿Ya? Entonces cargo los vectores y ahora que me los muestre. Vamos a hacer ejecutar. Vamos a hacer 4. No lee el teclado. O sea, 4 el primero y el segundo 5. Ahora, bueno, me está ejecutando el inicializar y mostrar, ¿no? Ahora me dice ingresa elemento 1. Estamos cargando el primer vector. Me tendría que pedir 4. 2, 3, 4. Ahora dice nuevamente ingresa elemento 1. Ahora me está pidiendo del segundo vector. Me va a pedir 5. 4, 3. Y ahí me muestra el 1 y el 2. Hicimos una función que se trata de buscar un elemento en el vector. Le damos un elemento y empieza a buscar, desde la primera empieza a buscar. En caso que lo encuentre al elemento, me va a devolver la posición en la que está. ¿Ya? Me va a devolver la posición I en la que está. Pero en caso que no lo encuentre, me va a devolver un número incierto. Por eso hicimos nosotros que devuelva un número negativo. Le pusimos, si no lo encuentra, que devuelva menos 1. Quiere decir que no lo encontró el elemento. Entonces va a ser una búsqueda secuencial. Va a ir desde la primera hasta que lo encuentre el elemento.
esa función de buscar elementos, la vamos a declarar ahorita. Función. Las funciones mandan un valor. Aquí vamos a mandar un valor entero. Y se lo coloca acá, luego que se pone círculo. Entonces, nosotros le vamos a llamar posición, el valor en el que va a mandar ese dato que queremos que es la posición en que se encuentra. El proceso se va a llamar buscar elementos. Necesitamos saber en qué vector va a buscar ese elemento, qué tamaño tiene ese vector, y necesitamos saber qué elemento va a buscar. Entonces vamos a buscar en ese vector, solo va a buscar, no va a hacer nada de cambio, pasa solo por valor. La dimensión del vector y el elemento que se va a buscar. Entonces, en posición es que vamos a devolver el valor. Y elemento es lo que vamos a buscar nosotros en el vector. Vamos a usar también un puntero para ir recogiendo el vector, pero analizamos ese día que si vamos nosotros a usar un para, nos va a obligar a ir desde el inicio hasta el final del vector, lo encuentre o no lo encuentre. Y no nos sirve eso. Una vez que lo encuentre, nosotros necesitamos que ese bucle de búsqueda se acabe. Entonces vamos a usar un mientras, o podríamos usar un repetir hasta. Vamos a definir la variable i primero, que es nuestro puntero. Y la vamos a posicionar en el set. Ese puntero, ese índice, tiene que recorrer desde 1 hasta DIN B1 a lo mucho. Y no se tiene que salir de ahí. Ya, o sea, lo primero que tiene que cumplir es que debe estar dentro del rango del vector. No puede salirse y va a seguir buscando allá, y eso es un error. Entonces vamos a limitar su recorrido. Vamos a decir mientras que i sea menor o igual, al tope, o sea, al DIN B1. Esa es una condición. Y también tenemos que preguntar por el elemento. ¿Ya? Y también que el elemento del vector en esa posición sea distinto del que estoy buscando. Si es distinto, entonces va a seguir recorriendo a la siguiente celda y va a preguntar lo mismo. Si está dentro del rango del vector. Y si ese elemento es distinto, entonces vamos al siguiente y sigue preguntando y sigue preguntando. ¿Ya? Estamos haciendo un recorrido buscando elementos. Entonces la siguiente pregunta tiene que ser que si ese elemento al que está apuntando ahorita ahí es distinto de ese que estamos buscando, de él. Ay, pero... Cuando usemos el C# se van a dar cuenta que es guay. Hacer.
¿qué va a hacer? Mientras que I sea menor que e igual que la dimensión, y el elemento que está es B1 aquí por lo menos. El elemento que está en este vector, en esa posición, sea distinto al que estoy buscando, lo único que voy a hacer es que va recorriendo a la siguiente celda y va a ir preguntando lo mismo. Entonces, I se va a ir incrementando. Va a la primera celda, está buscando el elemento, no es el mismo elemento, no. Entonces, vaya a la segunda celda. ¿Es distinto el elemento? Es distinto. Entonces, vaya a la tercera celda. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya va a ir recorriendo. Si pusimos dos condiciones aquí, el bucle se va a acabar por alguna de las dos condiciones. Aquí lo que vamos a hacer siempre fuera de un mientras hay que preguntar por qué motivo fue que se acabó el bucle. En caso de que se haya terminado, como decíamos este día, porque I ya sobrepasó su dimensión y llegó al tope, al DIM1 y ya se pasó, eso significa que nunca lo encontró el elemento, que ese elemento no existe en ese vector. Porque por algo fue recorriendo, era distinto, llegó al final y se pasó y no lo encontró nunca, ¿no? Entonces aquí yo voy a preguntar si I se pasó de su rango. Y DIM ahora resulta que es mayor al DIM de 1. Ahora estoy preguntando que si el motivo por el que se salió del bucle de búsqueda fue porque I se salió de su rango. Y en caso que I se haya salido de su rango, ¿qué significa? Que no lo encontró el elemento. Entonces yo voy a devolver un valor incierto. Voy a decir que es esta variable posición, que es la que me va a devolver el valor, que esta variable posición va a ser igual, por ejemplo, a menos 1. Y le poníamos un número negativo porque nunca va a haber una posición negativa en un vector, ¿no? Se le puede poner menos 1000, menos lo que sea. Pero lo seguro es que una posición negativa nunca va a existir en el vector. Por eso lo pusimos así menos 1. Y si no, ya, el motivo por el que se salió del bucle no es porque I haya recorrido y se acabó y se salió. Y no es ese el motivo, es el otro. Quiere decir que el elemento resultó que ya fue igual al que estoy buscando. Entonces lo encontró. Lo que vamos a devolver en este caso es la posición en la que encontró a ese elemento. O sea, I. Y decimos aquí que posición va a ser igual a I. Porque I ahorita está apuntando al elemento. ¿Ya? Se salió del bucle, pero I sigue apuntando al elemento. Y me pregunta que si I se sobrepasó del límite del vector. No. Si no, entonces posición es igual a I. Ahí está el elemento, en esa posición. Para usar esta función, fíjense que aquí necesito yo tener una variable en la cual yo voy a guardar ese valor que me devuelva. Y entonces voy a ir al algoritmo principal, al programa. Vamos a usar esa función, ¿ya? Aquí es donde nosotros decíamos, vamos a buscar en un solo elemento, vamos a trabajar ahora con un solo elemento. Entonces vamos a tapar esto con dos barras de división. Ahí, eso se tapa, se hace mensaje. O sea que el compilador lo va a pasar por alto, no es instrucción ya para él, ¿ya? Vamos a tapar esto. No lo elimine, no lo borre, ya tápelo solamente. Que me pida la dimensión de un vector, que inicialice mi vector, está bien, voy a tapar el inicializar vector 2. Que me muestre
que me cargue el vector 1, voy a tapar el cargar vector 2, que me muestre el vector 1, voy a tapar el mostrar 2. Pero luego que me cargue y me muestre, aquí quisiera poder usar el buscar. Entonces ya cargué el vector, ya tiene elemento, ahora vamos a decir que busque cierto elemento en ese vector. Necesito definir una variable entera donde voy a poner lo que va a devolver la función. Entonces aquí voy a agregar, le vamos a poner igual posición. Y necesito, bueno, que ese día lo hicimos directo, lo pusimos el número que iba a buscar. Ya, por ahorita lo vamos a hacer así, solamente con el. Ya, voy a usar la función, si ustedes ya la tienen aquí, ya la hicieron la función, pueden hacer esto, va a ser más práctico. ¿Ya? Vean. Y digo posición va a ser igual a lo que me devuelva esa función. Con ese vector, esa dimensión. Y ahora, el elemento. Vamos a suponer que estamos buscando el elemento 2. Esto inicialmente, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros podemos preguntarle al usuario qué elemento desea buscar y que el usuario me diga el elemento. Entonces yo ese elemento ya lo pongo aquí, esto sería como una variable, ¿no? Ahorita lo vamos a probar así nomás, ya con un número directo. Como me va a devolver un valor incierto o un valor del vector, si es que lo encuentro o no lo encuentra, vamos a hacer aquí una condición, vamos a decir si la posición es igual a -1, sabemos que si no lo encuentra va a devolver -1, entonces quiero que me muestre un mensaje y diga el elemento no existe en el vector, ¿ya? Y si no, si el valor de posición no es -1, quiere decir que es un valor válido, ¿no? Entonces, que lo encontró. Y que me muestre directamente la posición. Le puede mostrar el elemento se encuentra en y ahí la posición. Va a leer la dimensión, lo va a inicializar. Quitémosle el mostrar de aquí, ¿ya? Así que solamente luego de inicializarlo lo cargue. Nos va a pedir los elementos, vamos a cargar. Que lo muestre el vector y que luego ya haga funcionar el buscar elementos, ¿ya? Todos los demás tapaditos, solamente inicializar, cargar y mostrar. Y ahora lo podemos hacer ejecutar. Ya, un vector con 5 elementos. Me va a pedir... He puesto en el programa que busque el elemento DOM. Entonces vamos a hacer un ejemplo con que hay el elemento y otro con que no hay.
ya pulimos todo lo que pueda haber de error. El elemento se encuentra en 4. Ahí está el 4. Sí, se encuentra en 4. Ahora lo vamos a volver a hacer ejecutar ahora con un ejemplo donde no haya el elemento, ¿ya? 4 elementos y no lo voy a poner al 2. 6, 8, 9, 4. El elemento no existe en el, porque la función le devolvió -1. ¿Ya? ¿Eso les ha corrido, jóvenes? Sí, listen. Ya, muy bien. Bien. ¿Y los demás qué dicen? Están calladitos los demás. Están haciendo correr a la par, jóvenes, ¿no? Ya. El fin de esa función era saber si el elemento existía o no. Es ideal para un vector que tenga elementos únicos, ¿no es cierto? Aunque podría usarse también en elementos que tengan elementos repetidos. ¿Por qué? Porque esta función va y busca al elemento y cuando lo encuentra, devuelve la posición y se acabó. No va a seguir recorriendo para saber si hay otros elementos del mismo. Por eso yo digo es ideal para un vector con elementos no repetidos. Pero podría también usarse en vectores repetidos cuando ya solo importa saber si existe, aunque solo exista uno o existan varios, solo saber si existe. Ahora, una variación de esto podría ser, aunque no nos va a dar la información de la posición, una función booleana que me devuelva sí o no, que si lo encuentra el elemento, me devuelva true o verdadero. Y si no lo encuentra, me devuelva false o falso. Nada más. ¿Cómo lo manejamos desde el programa principal? Llamamos la función y solamente preguntamos, ¿no?, si el valor que me devuelve es verdadero. Entonces diría el elemento sí existe en el vector. Si es falso, el elemento no existe. Con una leve diferencia de que esta función no me daría la información de qué posición está si lo encontró. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les digo, eh? Una función buscar elementos donde solamente me diga ¿se encontró o no se encontró? Pero no me va a decir en qué posición. Esa sería otra variante del buscar elementos. Y depende de la utilidad que nosotros vamos a usar para amoldar, ¿no es cierto?, las funciones que tenemos y lo que queremos que nos devuelva. Ahora vamos a hacer un procedimiento que si yo le doy un elemento para buscar y le doy otro elemento con el que lo va a reemplazar ese elemento en el vector, va a ir buscando desde la primera hasta la última posición. Y si encuentra el elemento de búsqueda, lo va a reemplazar con el de reemplazo. Solo si lo encuentra el elemento, lo reemplaza. Si no lo encuentra, va al siguiente, va al siguiente, va al siguiente. Cuando lo encuentre, lo reemplaza directamente. Vamos a hacer este proceso. Porque también hay una variante de este subproceso, sería lo recalcamos con reemplazar todos los elementos X. Así le llamamos. Entonces, reemplazar
porque puede que en el vector hayan elementos repetidos. Y si ese elemento está 3 veces, no se va a conformar con encontrarlo una vez y reemplazarlo, sino que va a buscar las 3 veces que lo encuentre, lo va a reemplazar. Todos los elementos, vamos a ponerle LM1. Necesitamos tener dos elementos, uno de búsqueda y otro de reemplazo. Pero primeramente, saber en qué vector vamos a buscar. Solamente va a buscar un elemento y si lo encuentra lo va a reemplazar. Ese vector, ¿cómo pasa? ¿Por valor o por referencia? Por referencia. Por referencia, muy bien, porque ya no es el mismo. Si usted no le va a poner aquí por referencia, va a entrar el vector, va a hacer el proceso, su trabajo perfecto, va a reemplazar los elementos, pero cuando se acabe el proceso y vuelva al programa principal, le va a mostrar el mismo vector que era antes, no. No le había puesto por referencia. No era que el proceso estaba mal, sino que el paso fue por valor. Necesito saber la dimensión nuevamente del vector. Y los elementos. Elemento 1 y elemento 2. El elemento 1 será el de búsqueda y el elemento 2 va a ser el de reemplazo. Yo quiero reemplazar LM1 por LM2. Voy a hacer una consulta. En la otra pantalla, jóvenes, en otra camarita, me pueden seguir ahí. Bien. Ya, ¿pueden ver la otra camarita? ¿Se puede ver acá? La pizarrita. Sí se ve, Listen. Vamos a hacer esta lógica para entender, así va a ser más fácil pasarlo allá. Ya no es tan un proceso básico, digamos, de vector. Entonces vamos a necesitar hacer un análisis. El procedimiento dice reemplazar todos los elementos LM1 en un vector. Vamos a suponer que este sea un vector. Ay, el marca. No sé si se logra ver ahí eso que he escrito, o está fuera del rango, fuera de mi pantallita. Poquito nomás está afuera. Ahí se puede ver. Sí, ya se puede ver. Ya. Pongamos que tenemos este vector y los elementos son 2, digamos, 3, 7 y 3. Vamos a suponer que queremos buscar el 3, que LM1 va a ser 3. Y el elemento de reemplazo, que es LM2, va a ser 1. Entonces quiero que busque los elementos 3 y que los reemplace por 1. Solamente eso. Entonces voy a necesitar que del vector haya un recorrido desde el inicio hasta el final. Voy a necesitar un índice que vaya desde el inicio y vaya recorriendo buscando el elemento. Dentro de ese bucle, necesito que si este elemento es distinto de este, solamente avance, ¿no es cierto? Avanza al siguiente. Y luego pregunta, si este elemento es distinto, no.
entonces necesito reemplazar. Si el elemento resulta que es igual, entonces necesito reemplazar. Voy a ir entonces con un para. Va a ir desde 1 hasta la dimensión del vector. Porque necesito hacer el recorrido de canto a canto del vector. Y lo que voy a hacer aquí es preguntar que si el elemento del vector en esa posición si ese elemento es igual al que yo estoy buscando, a LM1. Y si el elemento es igual, entonces yo lo voy a reemplazar. Va a ser LM2. Se puede ver acá. Se puede ver, ¿no? Esto sería todo lo que hay que hacer. ¿Listo? Vamos a usar un para y vamos a usar una condición para ir cambiando todos los elementos. Ahora vamos a volver otra vez al PC y lo vamos a programar. Vamos aquí. Necesito declarar mi variable local, que va a ser el índice, ¿no es cierto? Y como el ahora voy a declarar el bucle para i, que esto tiene su propio inicializador, ¿no es cierto? Va a ir de 1 hasta la dimensión del vector. De 1 hasta la dimensión del vector, lo que va a hacer es preguntarme si el elemento es igual a lo que estoy buscando. Si el elemento, aquí es B1, ¿no? Si el elemento que está en la posición I es igual al que estoy buscando. El 1. Esta es una pregunta. Si el elemento que está en esa posición es igual al que yo estoy buscando, entonces lo voy a reemplazar. En ese vector, este elemento ahora va a ser igual al elemento de reemplazo. Todo lo que estamos haciendo aquí, jóvenes, es muy sencillo. Lo que hemos hecho acá, pero muy útil para otras cuestiones que usted quiera hacer. Y esto, sus procesos les va a servir para complementar lo que quieren hacer. ¿Ya? Ahora lo vamos a hacer funcionar, ¿ya? Y cualquier detalle ya lo detectamos ahí. Entonces vamos al programa principal. Vamos a trabajar también con un solo vector, entonces lo dejamos ahí donde está la dimensión del vector 1, inicializa vector 1, cargar vector 1, mostrar vector 1. Pero vamos a tapar todo esto que era de buscar elementos, ¿ya? Ahorita no lo queremos. Entonces lo tapamos con doble división. Ahora lo que quiero hacer funcionar es reemplazar todos los elementos. Entonces yo voy a copiar de aquí, como ya lo tengo codificado en su proceso, por practicidad. Me voy aquí, le pongo copiar, voy al programa principal, aquí, le pongo pegar,
pero la diferencia es que aquí ya yo no le voy a poner por referencia. Solamente llamo al proceso. Quiero reemplazar todos los elementos de este vector con esta dimensión, pero aquí le vamos a poner a propósito nosotros que busque el elemento, empecemos con este ejemplo que hemos hecho, ya que busque el elemento 3 y lo reemplace por 1. De manera más práctica lo estamos haciendo. También podemos pedirle al usuario ingrese el elemento de búsqueda, ingrese el elemento de reemplazo y guardamos en 2 variables y esos valores en esas 2 variables ponemos. Pero lo vamos a hacer correr así ahora. Y después quiero que me muestre nuevamente el vector, ¿no? Nosotros vamos a llamar a mostrar vector. Mostrar vector de 1. Ya necesito que me lo muestre esto para ver si de verdad reemplazó ese elemento. Y ahora sí lo podemos hacer correr, ¿eh? Yo para empezar voy a hacer ese mismo ejemplo que hemos hecho aquí. Tiene 4 de dimensión y los elementos son 2, 3, 7, 3. Ahí está, lo encontró el 3 y lo reemplazó por 1. Primero me muestra el vector y luego ya reemplazado. Se puede hacer con cualquier otro ejemplo. Vamos a ver uno que no existe el elemento 3. Porque sus pruebas tienen que abarcar todo lo posible, los casos posibles. Voy a hacer un vector que no contenga el elemento. Entonces no pasó nada ahí, ¿no? No reemplazó, no hizo nada. Hasta ahí vamos, todo está corriendo bien, ¿no? ¿Oye? A todos les está corriendo hasta ahí. Sí, Lisa. Ya. Los demás estudiantes están muy calladitos. ¿Les está funcionando? O se han atrasado un poquito y quisieran que... A ver. Es perfecto su ejemplo, joven. Le mandó al WhatsApp su compañero que todos los elementos sean 3. Perfecto. Ese me faltó probar a mí, ¿no? Entonces, todos los han reemplazado. Muy bien. Muy bien. El probar tiene que ser así, ya el hacer ejecutar un proceso, una función que está haciendo usted, tiene que ser con todo lo posible, todos los casos. Ya, muy bien. Muy bien, don Moisés Rueda. Muy bien. Voy a borrar esto de acá. Quiero hacer un subproceso. Lo voy a explicar ahorita. Vamos a pasar nuevamente a la pizarrita, ¿ya? Esta es mi impresión, creo que estamos avanzando más rápido aquí en virtual. O es porque no dicen nada cuando se les atasca o pasa algo. No quiere borrar bien. Vamos a hacer un subproceso que lo hicimos también ese día en la clase, que es fusionar. ¿Ya? Fusionar significa que yo tomo un elemento de un vector y del otro vector, pero los voy intercalando en un tercer vector, en un vector resultado. ¿Ya? Este marcador me está fallando. Y un ratito.
Entonces vamos a usar dos vectores en el programa principal. Vamos a habilitar la lectura del segundo vector, la inicialización del segundo vector y la carga, todo, ¿ya? Ya vamos a hacerlo ahorita con todo junto. Vamos a ver acá. Bueno, se me acabó de... No conté con esto, realmente. El marcador. Bueno, espero que se vea, jóvenes. Voy a hacerlo en una hoja porque me falla el marcador. Si está centrado ahí, acá, ¿ya? Estamos hablando de que vamos a usar dos vectores. Realmente espero que se vea. Ya. Un vector que le llamamos nosotros ya en el programa principal B1. Y el segundo vector va a ser B2, ¿ya? Digamos, este tiene solamente dos elementos. Los vectores originales, vamos a ponerles elementos 9, 6, 7, 5. Y al otro le vamos a poner 8 y 2. Queremos fusionar. Entonces, en un tercer vector, lo primero que voy a hacer es definir el tercer vector. El tercer vector se va a llamar B3. Y como son dinámicos, yo voy a definir su dimensión en base a estos dos, porque como este va a ser resultante de fusionar este con este, va a ser la suma de estas dos dimensiones. Entonces, si este tiene dimensión 4 y este tiene dimensión 2, este vector 3 tiene que tener dimensión 6. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a nosotros definir el vector 3 y definir también su dimensión de forma dinámica. Ya no le vamos a pedir al usuario su dimensión, ya la vamos a calcular nosotros en base a esto. Una vez que ya tenemos el vector 3, que es el resultante, vamos a hacer la fusión. Y la fusión se trata de lo siguiente. Necesito recorrer todo el vector B1 y para eso voy a usar un índice y le voy a llamar. Y el vector 2 también, para eso voy a usar otro índice, yo le voy a llamar J. Ambos están parados en la primera posición y ambos van a ir a recorrer el vector hasta su final. También hasta su final. En el vector resultante yo necesito también otro índice porque necesito ir colocando los elementos al vector. Voy a ocupar otro índice que le voy a llamar K. Y lo voy a posicionar también en el primer elemento. Y lo que voy a hacer es que mientras I no se salga de su rango, de su tamaño de vector, voy a tomar ese elemento y lo voy a poner acá. En la posición K. Ahora, en la posición siguiente de K, que viene a ser B sub 3 sub 2, voy a colocar el otro elemento, este que está acá. Vendría a ser 8. Ahora recién yo tengo que incrementar este índice, pero al subsiguiente, o sea, K va a incrementar más 2. Estaba en 1, ahora tiene que estar en 3. Y ahora voy a hacer lo mismo, vamos a ir identificando cuál es el bucle, ¿ya? Necesito incrementar I, necesito incrementar J. Y hacer nuevamente lo mismo. Este elemento lo paso donde está K,
Y este elemento al que ahora está apuntando J, lo paso a la siguiente posición de K. Estoy fusionando uno con el otro, uno con el otro. Ahora, lo siguiente que había que hacer es K al subsiguiente. Ahora, I se incrementa, J se incrementa también. Pero ¿qué pasó con J? J ya se salió de su rango, de su dimensión. Si yo siguiera haciendo lo normal de este bucle que hemos visto hasta ahorita, me va a dar error. Ya me va a salir un error de compilación, no me va a poder ejecutar el programa. En ese caso, como J ya se salió de su rango, yo tendría que ir a donde quedó, aquí quedó I. Entonces lo que me queda hacer es copiar 7 acá. Ya no estoy trabajando con los dos. Entonces K solamente va a incrementar más 1 nomás. Y luego copio el otro. 5. Ahí recién ya I se habrá salido de su rango y ahí se acabó de fusionar los dos vectores. ¿Se entiende? Entonces, hay un bucle en el que va funcionando de manera pareja, que es cuando I y J están dentro del rango. Se sale uno del rango y ya empieza el asunto, ¿no? Vamos a irlo plasmando eso aquí en el pseudocódigo para después pasarlo a programación. Empezamos así. Dijimos que vamos a poner los punteros o los índices en la primera posición. Y de ahí vamos a ir copiando. Voy a borrar con esto. ¿Sí se entiende, no, jóvenes, lo que va a ser el proceso? Entonces, primeramente, dijimos que vamos a usar I y que lo voy a poner en 1. Voy a usar un índice J, que también lo voy a inicializar en 1. Y voy a usar K, que también lo voy a inicializar en 1. Cada uno está ubicado en un vector distinto. Los dos vectores de origen están con I y J. Hay un bucle que se tiene que cumplir aquí y la condición es que no se tienen que salir de su dimensión, ni I ni J. Mientras, no sé si se logra ver, jóvenes. Mientras que I no se salga de su rango. Su tamaño es DIN B1, ¿no es cierto? Mientras que I no se salga de acá. Y mientras que J no se salga de acá. Los dos tienen que estar dentro de su rango, o sea, menor o igual a DIN B2 sería esto. B2. No se preocupen que ahorita le voy a hacer un acercamiento, ¿ya? Mientras se cumpla esa condición, ¿qué era lo que iba haciendo aquí repetitivamente? Decía que este elemento lo pasa acá. ¿Cierto? Y eso equivale a decir que en el vector sub 3, en la posición donde ahorita está K, voy a poner el elemento que está en el vector 1. Acuérdense que la asignación va en este sentido, ¿no? Este lo voy a poner acá. El que está en la posición I. Esto me hizo realizar esto de acá. Ya puse el 9 ahí. Ahora dije que en la
siguiente posición de K, yo iba a poner este, ¿no es cierto? Ahora digo, también en el mismo vector 3, pero en la posición K más 1, voy a poner el elemento que está en el B sub 2 en la posición J. B sub 2 en la posición J. Y esto me hace realizar esto. Ahora, ¿qué era lo siguiente que hacíamos? Que se incrementaba la I, que se incrementaba la J, y K incrementaba, pero en 2 pasos, ¿no? Entonces decimos que I se incrementa, que J se incrementa, y que K se incrementa, pero en 2 pasos. K más 2. ¿Ya? Entonces se ubican nuevamente los índices ahí. Ahora, este bucle se debería volver, ¿no? Se debería cumplir nuevamente. Entonces, empieza la pregunta nuevamente, ¿no? Si I está dentro de su rango y si J está dentro de su rango. I y J están dentro de su rango. Entonces va a ingresar a este bucle y me dice que en vez 3 sub K, ponga lo que está en vez 1 sub I. En vez 3 sub K aquí, ponga lo que está en vez 1 sub I. Tiene entonces 6. La siguiente instrucción, que en B sub 3, K más 1, o sea, B sub 3, 4, quiere decir, yo ponga 2, ¿cierto? Elemento 2. Lo siguiente que va a hacer es que incrementa la I, que incrementa la J, K en 2 pasos. Entonces, si estaba en 3, ahora acá está en 5. Y entonces el bucle va a volver. Este es el bucle central, ¿no es cierto? Va a volver y me va a preguntar nuevamente. ¿Y está dentro de su rango? Sí. ¿J está dentro de su límite, de su rango? No, J ya se salió. Entonces, a partir de esto, ya vamos a hacer el resto del pseudocódigo para copiar el resto del... Dijimos que cuando usamos un bucle mientras o un bucle repetir hasta que, usamos condiciones, ¿no ves? Estas condiciones acá. Entonces, al no cumplirse ya alguna de esas dos, se rompe el bucle, se sale de este bucle, y al final nosotros tenemos que preguntar por qué fue que se salió, para saber qué es lo siguiente que tenemos que hacer, o qué quedó faltante por hacer. Aquí vamos a preguntar, con este ejemplo que hemos hecho nosotros, decimos si J se salió de su rango. Para que no sea más fácil, vamos a usar así. El ejemplo que estamos haciendo, con eso vamos a tomar nuestra condición, ¿ya? Decimos si J se salió de su rango. Quiere decir si J ahorita es mayor que DIN B2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Ya, J ya fue, ya se acabó, ya se copió todo lo que es vector B2, pero queda pendiente vector B1 todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a tapar esto acá, voy a poner así. Ya. Lo que nos queda por hacer es copiar, miren, desde donde está parada I ahorita, hasta el final de ese vector. E ir pasándolos a B3
pero a partir de ahí K ya no va a ir incrementándose más 2, sino más 1, porque ya estamos tomando elementos de un solo vector a la vez, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que al vector, incluso K está parado donde necesita que se ponga el siguiente vector, elemento. Entonces decimos, en el vector 3, en la posición K, quiero que coloque lo que está en el vector 1 en la posición I, lo que está en el vector B1 en la posición I. Entonces eso hace que yo ponga aquí 7. Y si hubieran 10 elementos más acá, esto va a ser se tiene que recorrer, ¿no es cierto? Tiene que ser un bucle. Si esto ocurre acá, y yo le doy esta instrucción solamente ahí, lo va a hacer una vez y nada más. Entonces, yo necesito que esto vaya hasta que I llegue a DIN B1. Entonces, si J se salió de su rango, voy a acabar de copiar esto, pero digo, mientras, perdón por esto, voy a borrarlo, voy a poner más abajo, ¿ya? Mientras que I vaya recorriendo hasta el final del vector, o sea que I sea menor o igual a DIN B1. Repetitivamente lo que voy a hacer es que al vector sub 3 en la posición K voy a poner el elemento que está en el vector 1 en la posición I. Esto hace que me ponga acá el 7. Luego necesito que se incremente I. I es igual a I más 1. Así. Y luego también necesito que K se incremente ya en un solo punto. Entonces K es igual a K más 1. Entonces I se vino a la última posición y K se vino acá. Viene el bucle y me pregunta si todavía está dentro de su límite. Sí, está dentro. Entonces ingresa al bucle y me dice que en el vector sub 3, donde esté apuntando K, quiero que ponga el elemento del vector 1 donde está apuntando I. Entonces va a venir aquí 5. Incrementa ahí. Incrementa acá. Esto es un bucle, entonces vendría nuevamente el bucle. Y está dentro de su rango. No, ya se acabó I. Bueno, sale del rango, se supone que ya acabó de copiar el vector que estaba faltante. Esto mismo se tiene que preguntar más abajo, ya lo vamos a hacer eso en el código, en el caso contrario. En el caso que el que se haya acabado fuera B1 y ha quedado faltando por pasarlo del vector B2, ¿ya? Pero la lógica es exactamente la misma. Solo me va a cambiar la referencia del vector 2 y acá que aquí es J, nada más. ¿Ya? Vamos a esto que hemos hecho acá, este análisis que hemos hecho, vamos a pasarlo al PCIN, ¿ya? Su proceso. Ahora vengo otra vez con ustedes aquí al PCIN. Es el subproceso fusionar vectores. Miren, 10 y 20, ¿cómo vuelan la boca? Dios mío. Ya, subproceso se llama fusionar vectores, ¿no?
Y en la tarea yo les di a ustedes que concatenar vectores. La lógica es muy parecida, digamos, muy parecida. Un vector al resultante y cuando acabo de copiar un vector, empieza a copiar el siguiente vector. Esa es la idea. No hay intercalado. Eso es el concatenar. Fusionar vectores. Necesito saber qué vectores, necesito el vector de resultado también. Entonces voy a poner aquí. Necesito el vector 1, el vector 2, el vector 3. El vector 1 y el vector 2 no sufrieron ningún cambio, solamente yo los he leído. Y el vector 3 sí, el vector 3 yo he ido colocándole los elementos. Entonces el vector 3 sí va a ser por 3. Necesito la dimensión del primero, la dimensión del segundo. Y bueno, no definimos, ¿no? Vámonos al programa principal, aquí definamos coma B3, ¿ya? Definamos el vector B3, que ya lo estamos usando, y definamos dim B3. Entonces aquí venimos y completamos dim B3. Lo primero que voy a usar son los índices, ¿no? Entonces tengo que definir los índices. Los índices son enteros. Entonces definir I, J y K como entero. Como estoy usando bucles mientras, cuando uso bucles mientras o bucles repetir hasta que tengo yo que inicializar. Entonces digo I igual a 1. Creo que es punto y coma para que no se termine. J igual a 1 y K igual a 1. Si le pone coma le sale. Una vez que inicializo, empiezo lo primero, lo que hice arriba. Ya lo primero ahí se ve todavía en otra pantallita. Hago una consulta, ¿no? Hago la condición. Mientras que I no se salga de su límite, que I sea menor o igual a dim de 1, y además que J no se salga de su límite, que J sea menor o igual que dim de 1, de 2, perdón. Lo que hacemos dentro de ese bucle es asignarle el valor a B3. Decimos que en el vector B3, en la posición en que está apuntando K, colocamos el elemento del vector B1 de la posición I. Luego decimos en la siguiente posición, en el vector sub 3, en la posición K más 1, colocamos lo que está en el vector 2, y eso ya es la posición J, ¿no? Y, bueno, se incrementa la I, se incrementa la J, I es igual a I más 1, J es igual a J más 1, y K es igual a K más 2. Esa salta cada 2 celdas. ¿Por qué? Porque estamos copiando de 2 vectores. Si fuera un fusionar 3 vectores, entonces sería
la K fuera saltando a 3, más 3, más 3, más 3, ¿no? Que va cogiendo uno, otro y otro. Ya. Ese es el bucle. Eso sería lo que hace que cumpla, que copie y que incremente lo punteros. Ahora, la parte de abajo. A ver, mientras, ya, la parte de abajo era si ya se cortó el bucle de 1, que se salió del rango, y decimos si J es mayor a DIN de 2. Entonces quiere decir que faltó por cargar el otro vector que tiene puntero I, es el B1. Entonces decimos mientras que I sea menor o igual que DIN B1. Hacer. Aquí lo que hacemos es que le asignamos al vector sub 3, al vector 3, perdón, en la posición K. Le asignamos el elemento que está en B1 en la posición I. Incrementa la I e incrementa la K. ¿Cierto? Esto es si es que J se salió de, si es que I se salió de su rango. Pero si no, ahora vamos a complementar lo que faltaba hacer allá en la hojita, ¿ya? Si no, quiere decir que el bucle mientras de arriba no salió porque J se salió de su rango, sino porque I se salió de su rango. Entonces ahora tenemos que completar de pasar los elementos de B sub 2 a B sub 3. Entonces hacemos, es parecido a lo de arriba, mientras que la J no se salga de su rango, ya estamos viendo al otro vector, ¿no? Sea menor o igual a DIN B2. Hacer. Es lo mismo de arriba, fíjense. Solo que nos estamos centrando que vamos a acabar de copiar los del vector 2. Mientras J no se salga del rango, vamos a decir que al vector 3, en la posición K, yo le coloco lo que está en el vector 2, en la posición J, ¿no? Ahora, debo incrementar la J y debo incrementar K. Solo en uno porque estoy copiando ya de un solo vector, elemento por elemento. Bueno, eso completaría de copiar todos los elementos que faltaron si los vectores no fueron del mismo tamaño. Vamos a hacer funcionar ahora esto, ¿ya? Y ya lo pulimos. Dice funcionar vector. Yo voy a agarrar, copio desde aquí hasta el final, copiar, y me voy al programa principal. Voy a tapar, reemplazar elementos. Voy a tapar y demostrar vector de 1. Voy a llamar, le pongo pegar, ahí estoy poniendo fusionar vectores, con la diferencia que aquí yo le quito el que dice con referencia. Pero para fusionar vectores yo necesito leer los dos vectores, voy a, aquí. Vamos a destapar este que decía leer la dimensión del vector B2, ya lo determinamos con esa dimensión. Miren, está B1 y B2, ¿no es? Inicializamos B1, inicializamos B2.
Ahora también inicialicemos B3, ¿ya? Copiemos esto. Ya tenemos B3. Queremos cargar los dos vectores, B1 y B2. Antes de inicializar B3, necesito saber su dimensión, ¿no es cierto? Entonces ahora, como ya yo tengo la dimensión de los dos primeros, ya sé que la dimensión del vector 3 va a ser la suma de esos dos. Aquí voy a decir que dim B3 va a ser igual a lo que es dim B1 más lo que es dim B2. Ya tengo la dimensión del tercer vector, que en este ejemplo es 6. Ahora voy a establecer esa dimensión. Ya digo, dimensión de B3 y le coloco dim B3. Ahí está. También está declarada su dimensión de forma dinámica. Ahora, ya sé cuánto es la dimensión de B3, ahora sí inicializo B3. Voy a cargar el vector 1, destapo el cargar vector B2. ¿Ya? Muestro vector B1, también destapo el mostrar B2. Quiero cargar el vector 1 y cargar el vector 2. Y quiero ver sus elementos. Ahora, aquí está, fusionar vector. Luego que me fusione y me saque todo, voy a querer ver el vector B3. Entonces voy a poner mostrar vector, pero le voy a mandar B3 con dimensión B3. Ahora sí, ya está listo para hacer correría. Pues hagamos funcionar y ya vemos si hay algún detalle. Primer ejemplo, voy a hacer este que hemos hecho aquí, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer correr con un ejemplo que ustedes quieran. Dimensión 4, dimensión 2. Elementos 9, 6, 7, 5. Y el otro es 8 y 2. Ahí están los elementos. El vector 3, 9, 8, 6, 2, 7, 5. Ahí está. Me está mostrando el primer vector, el segundo vector y abajo el fusionado B3. Ahora vamos a hacer al revés, ya que el chico sea B1, el grande sea B2. Vamos a ir haciendo de diferentes formas. Este tenga 3 elementos y el otro tenga 5. 1, 2, 3. Otro 9, 8, 7, 7. Dos, 8, 3, 7, 6. Ya. Vamos a ver, acá está pasando algo. Es cuando el vector que se acaba es el primero. Vamos a cerrar. Entonces, en este bucle. Háganlo funcionar también con dos vectores del mismo tamaño, ¿ya? Tiene que funcionar para todos. DIN de 1, DIN de 2.
Ya es aquí el detalle. Aquí le había puesto K y no le he puesto K. K más 1. Y ya vamos a hacer correr de nuevo. Que el primer vector sea más chico. 3, 6, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 6, 5. Ahí está, está funcionando también para cuando es al revés. Ahora vamos a hacer dos ejemplos que sean del mismo tamaño. ¿Ya? Por ejemplo, 4 y 4. No debería haber problema. 1, 2, 3, 4. El otro igual voy a poner lo mismo. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4. No hay problema. ¿Ese les funcionó, jóvenes? Sí, Lisa, ya me funcionó con el... Se entendió lo que se quiere hacer. De lo que les he mandado de tarea para practicar, ustedes entienden todo lo que hay que hacer. ¿Alguna duda de alguno de lo que tienen que hacer? Por si acaso yo esto se los voy a mandar ya, este que hemos hecho ahorita, se los voy a mandar al grupo, ¿ya? Por si no lo hayan acabado de pasar o algo, no les haya pasado. Bueno. ¿Alguna duda, jóvenes, por favor? Por favor, a ver, inscríbense. Antonio, ¿todo le salió bien? Si le dan un fusionar 3 vectores, no tendrían problema en hacer su proceso. Se pregunta todo. No tendrían problema hacer el vector. Los elementos están ahora aquí, los más del Se le conectó el otro dispositivo, Lisa.
Welcome to Maxi Music World. Edu X Mode. ¿Se me puede escuchar, jóvenes? Sí, listen. Gracias por avisarme, se me había acabado el teléfono, la batería. Ya. Ahora, les estoy compartiendo aquí nadie me respondía, el práctico, ¿ya? Que si hay alguna duda, eso les preguntaba, si tienen alguna duda, si han entendido bien lo que tienen que hacer con los vectores. En el primero, concatenar, copiar totalmente un vector y desde la siguiente posición copiar el siguiente, ¿cierto? El segundo es invertir el vector en sí mismo. No usar un vector alterno para copiar invertidos los elementos, no, en sí mismo. No me van a hacer solamente un mostrar desde dimensión hasta uno en pantalla, ¿no es cierto? Eso no es invertir. Es invertirlos en sí mismo. Ahí está un ejemplo, si está con 3, 4 y 5, el vector tiene que quedar con 5, 4, 3. El otro es que le devuelve la cantidad de números pares que contiene el vector. Para eso tiene que ir a hacer un recorrido, ¿no es cierto?, de extremo a extremo del vector, y número par que encuentre, usted va contando. No es que lo va a mostrar el número, sino que va a ir contando cuántos pares va a usar un contador. Y el cuarto es que, dado un vector y un elemento específico, devuelva la frecuencia, cuántas veces se repite en ese vector ese elemento. ¿Ya? Aquí en el ejemplo está el 1, por ejemplo, es el elemento, y aquí tenemos en el vector que se repite 4 veces. Entonces, esa función debería devolverle 4. Mi pregunta era si está claro esto del práctico, joven. Respóndame, por favor. El último de la frecuencia, listen, no lo comprendo bien. Ya, el último, vamos a volver a repetir, ¿ya? Dado un vector, el vector ya está con elemento y todo, ¿no es cierto? Ahora, y un elemento cualquiera, tiene que buscarlo de canto a canto, o sea, desde la primera posición hasta el final, tiene que ir buscando si se trata de ese mismo elemento. Si es el mismo elemento, entonces lo único que tiene que hacer usted es ir incrementando su contador. Recorre hasta el segundo, al tercero, al cuarto, comparando el elemento. Y si es el mismo elemento, incrementa el contador, Por eso aquí en este vector, por ejemplo, estoy comparando. Si este elemento es igual a L, sí, entonces el contador ya tenía que estar en 1. Va al siguiente, 4 es igual a 1, no. Va al siguiente, 1 es igual a 1, sí. Entonces va incrementando, ya va 2. Va al siguiente, 1 es igual a 1, sí. Va incrementando, va a 3. Va al siguiente, 2 igual no. Solamente incrementa. Solamente avanza el índice, quiero decir, ¿no? Y el siguiente es igual, entonces incrementa el contador. Ya son 4. Por eso es que el resultado de la función tiene que ser un número entero, parecido a la función que hicimos nosotros de devolver la posición, ¿cierto? Parecido, porque devuelve un número también entero. ¿Se entiende? Estaba un compañero de ustedes el otro día haciendo ya el práctico y me preguntó algo.
No sé si todos habrán empezado a hacer el práctico. Por lo menos, una idea. Y era un estudiante que no había ido a clase y me pidió que yo le pase lo que habíamos hecho y le pasé, porque le voy a pasar ahora yo al grupo también. Y en base a eso fue analizando y me preguntó algo del práctico. Quiere decir, estaba muy interesado en hacer el práctico, pese que no había ido a la clase joven. ¿Ya? Mañana nosotros vamos a entrar a matrices. Seguimos en los arreglos, vamos a ver dimensionales, vamos a ver matrices. Necesito que el manejo de vectores ya esté un poquito más campeado ya. ¿Listo? El Visual Code lo tenemos que tener ya instalado. Visual Basic, y de ahí vamos a usar nosotros para nuestros proyectos el C#. C# de consola. ¿Ya? El Visual Basic. Tiene su computadora, su laptop ahí. Por favor, desinstálenlo, ¿ya? Por favor, instálenlo. Desinstálenlo. Ya vamos a ir trabajando eso, pero desde la unidad siguiente. Vamos a ver tipos abstractos de datos y ahí vamos a empezar a usar el C#. ¿Ya? Si no queda ninguna duda, jóvenes, entonces aquí vamos a terminar la clase. De 9 a 11 me dijeron, ¿no? ¿O podemos continuar? ¿Hasta qué hora tenía que hacer la clase? Hasta las 11, pero solo quedan 10 minutos. A las 11, ¿no? Ya. Bueno. ¿Queda alguna duda, jóvenes? Por favor. Quiero que se expresen. El examen, dicen, ¿cuándo irá a hacer? Con ustedes vamos recién 3 clases, ¿no? Si todavía avancemos matrices, avancemos tipos abstractos de datos, todavía no está fijado para esta semana, digamos, que viene, o para la siguiente, ¿ya? Y va a ser, el examen sí tiene que ser práctico totalmente. Así, programando, haciendo procesos. Están sumamente calladitos, jóvenes. No sé si es que no se ha entendido nada de lo que se ha hecho, o si ustedes estuvieran de este lado, así cuesta interpretar por qué es tanto silencio. Porque, o sea, no sé si no han entendido o ya se durmieron incluso de cansados, ya se lo saben todo. Lo bueno que ya habíamos hecho programación 1, vectores, ya habíamos entrado. Lady, ¿tiene alguna duda usted de lo que se ha hecho ahora? Ahí la veo a Lady, pero no me responde. Hola. Teacher, está bien la explicación. Ya. Es práctica nomás, es práctica. Hay algunas cosas que me he perdido, pero sé que practicando podemos mejorarlo. Mire, se ha perdido, me dice, ¿por qué no me decía en el momento? Un ratito, por favor, puede volver a explicar. Ese es el sentido, ¿no es cierto?, de la clase,
que no les quede duda. Mi objetivo, jóvenes, es que aprendan y que no les quede duda. Ese es mi objetivo. ¿Han visto ustedes que si es necesario pasarles una clase extra, no me hago problema? Porque si eso les va a ayudar a entender mejor, ese es mi objetivo, que lo entiendan bien. Ya, las materias que vienen más arriba son demandantes y ya no les tiene que quedar dudas. ¿Listo? Pregúntenme por WhatsApp cuando estén haciendo su práctico, cualquier duda que tengan, que no les corre algo o algo pasa. Don Ok, dice. John, Alex, ¿se entendió todo? Sí, Licen, se llegó a entender todo lo que explicó. Ya, muy bien, me alegro mucho. Antonia Santillán. Porque pareciera que no están ahí frente Sí, al... Listen, se explicó bien, ya fue como la anterior clase, igual. Claro. Es Ajá. que somos poquitos, ¿entendés? Ya, pero ayuda un poco más. Porque el sentido era porque muchos no pudieron llegar al aula, ¿se acuerdan? Volver a pasar esta clase. Josué, ¿se Sí, entendió? Listen, como siempre es largo nomás eso. Y es práctica, como dice su compañero. Josué, ¿entendió todo lo que se hizo ahora? Sí, Listen, me ayudó a hacer algunas cosas que tenía sobre práctica. Sí, es practicar. A programar se aprende programando. No es copiando. La lógica de usted puede ser distinta a la del otro. Yo he solucionado de esta manera, pero usted puede haber planteado otra solución. Y si es más, usted quisiera hacer este mismo procedimiento, algunos de los que hemos hecho, hágalo de otra manera, que va a ver que va a funcionar igual y que igual está bien. Ya, en programación nada es determinante. Usen sus otros, yo veo que ustedes usan más práctico el bucle de repetir hasta que. Traten de hacer este último que hemos hecho fusionar con repeat until. Repetir hasta aquí. ¿Ya? Un desafío para ustedes. Manejen su lógica desde esa perspectiva. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Mañana, por favor, en la clase a las 6:45. Sean puntuales, ¿ya? Vamos a entrar a matriz. Y ahí sí que necesito que haya atención y que no haya duda ya en vectores. Háganlo sus prácticos para mañana. Es mañana a las 8. Ok, Licen, gracias. Ya, jóvenes. Que Dios les bendiga mucho, ¿ya? Que tengan un día hermoso. Así como está, lluvioso. Igual, Hasta Licen, hasta mañana, luego. jóvenes, ¿ya? Hasta mañana. Hasta mañana, licenciada, hasta mañana. Hasta mañana, Licen.